Bueno, y en la columna Pensando en Familia de esta semana tenemos el agrado de tener una revisita de Patricia Mullen. Patricia es facilitadora en constelaciones familiares y en descodificación biológica de enfermedades. Buenas tardes, Patricia, ¿cómo estás? Hola, Elisa, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por acercarte al estudio. Finalmente se ha alineado el Coordinado. cosmos para estar juntas nuevamente en citas Sí, de radio. sí. Pato, bueno, hablábamos un poco con Paola, Sí. con quien te vamos a hacer la nota, sobre, por ahí es un término que todavía la gente termina de entender bien, pero de vuelta volvamos. ¿Qué son las constelaciones familiares? Bueno, las constelaciones familiares son un método que permite como buscar una mirada diferente de todo aquello que nos pase, que nos genera algún tipo de sufrimiento. Como poder mirar más allá de la historia que nos contamos de lo que nos pasa, cuáles son las dinámicas o las fuerzas que inciden en nuestra manera de manejarnos, en nuestra manera de pararnos en el mundo frente a los vínculos, frente a los otros, que es normalmente lo que nos genera algún tipo de sufrimiento, ¿no? Y entonces comprendiendo por ahí qué fuerzas o qué condicionamientos familiares hay en toda esta, en nuestra vida y en nuestra manera de manejarnos, es como que uno recibe una información que le permite primero comprender por qué está en ese lugar, ¿no? Ujú. Que uno a veces cree que, bueno, está ahí porque, no sé, porque uno es tonto o porque no entiende, porque no sabe, y en realidad uno está muy condicionado todo el tiempo. Estamos todos condicionados por un montón de factores de nuestras historias familiares. Entonces, poder ir descubriendo eso es como que brinda una información importante para poder saber cómo correrme de ese lugar, ¿no? Y elegir el lugar que yo conscientemente quiero para mi vida, ¿no? Y no estar bajo un condicionamiento, digamos. O sea que cuando uno comprende, digamos, por qué llegó a donde llegó con un vínculo hacia el pasado familiar, Ujú. ¿eso ayuda a resolver a una situación, por ejemplo, de conflicto? Exacto, porque, por ejemplo, si vemos un ejemplo cualquiera, ¿no? Suponete que yo en mi historia familiar tuve un padre que fue súper manipulador y yo estuve del lado, obviamente, del manipulado, ¿no? Entonces, si yo no resuelvo eso en mi vida y me corro de ese lugar de manipulación, lo más seguro es que elija o alinee después hombres o parejas que me manipulen, ¿no? Porque estoy bajo un condicionamiento de un vínculo que aprendí. Entonces, poder ver esto es poder comprender por qué estoy de este lado y elegir si me quiero quedar en ese lugar o quiero elegir un lugar diferente para mí. Entonces, es muy importante saber qué nos condiciona y por qué estamos en ese lugar para poder justamente esto que te digo, elegir dónde me quiero parar y un lugar donde a mí me genere un bienestar, ¿no? Cuando hablas de historia familiar, hablas una generación, 2 generaciones, ¿cuánto se puede hablar para atrás? Mira, Claro, porque es eterno, ¿no? claro, en realidad se trabaja en las constelaciones hasta más o menos 4 generaciones, ¿no? Ujú. Es lo que se hace en los talleres, porque además, como decís vos, sería infinito, ¿no? Claro. Pero bueno, ahí está la información La necesaria información para que uno comprenda y se dé cuenta por ahí dónde está implicado. Implicado sería cuando yo estoy como enganchado con la historia de otro y no puedo ser yo, ¿no? Ujú. Personas que por ahí sienten que no están como viviendo su vida o no pueden sentirse libres para elegir, bueno, están seguramente implicados con historias de los anteriores, porque digamos, las constelaciones tienen un enfoque transgeneracional. Ujú. Esto sería que todo aquello que ha quedado sin resolver en generaciones anteriores o cuestiones que no han sido miradas, o sufrimientos, muertes, guerras, desarraigos, abortos, bueno, todas las situaciones traumáticas en las familias que no han sido procesadas emocionalmente, siguen pasando en el inconsciente familiar, ¿no? A los que siguen, como si fuera una herencia que va, ¿no? Con un montón de otras cosas. Cuando decís que no han sido procesadas, ¿el hablado de ese tema es pasar por ese proceso o hay algo más profundo? No, el hablado simplemente desde lo racional, no. No, Digamos, exacto. en las constelaciones lo que se hace, digamos, es como que la historia, digamos, objetiva no es lo más importante, Ujú. ¿no? El discurso o el cuento de mi historia, sino la forma en que yo pueda transformar lo que a mí me generó esa historia, o sea, mi parte emocional Sí. vinculada a ese hecho, eso es lo que se transforma en la constelación, ¿no? Ajá. Por eso en realidad es muy poquito lo que se habla. No importa que la persona cuente su historia, los detalles, qué pasó, qué no pasó, no importa. Ajá. Lo que importa es lo que yo sentí, cómo quedó en mí la vivencia de una situación determinada, ¿no? Y esa vivencia personal modifica necesariamente digamos, el entorno familiar Sí, para atrás. es increíble, pero es así, ¿no? De hecho pasa que siempre, yo lo he vivido además en carne propia, pero además lo ves en los talleres y te lo cuenta la gente después, ¿no? Cómo el haber hecho una constelación modifica toda una energía, se mueve una energía familiar, la persona que va y trabaja, y eso repercute después
indiscutiblemente en las otras personas, ¿no? Que por ahí sienten que uno está cambiado, que empiezan a actuar de manera diferente. Vos decís, ¿qué pasa si ellos por ahí nunca les conté ni siquiera que es una constelación? Claro. ¿No? Y los demás empiezan a actuar diferente, pero eso es porque yo energéticamente moví una realidad de la familia profunda, y entonces, bueno, se empiezan como a acomodar piezas de otra manera, ¿no? Pato, y vos recién nombraste tu experiencia personal. ¿Qué te llevó? ¿Cómo conociste este tema vos? ¿Cómo terminaste siendo una facilitadora de constelaciones? ¿Cuál fue tu primer paso personal? En realidad no tenía ni idea yo de lo que era, me habían invitado a un taller, fui a Buenos Aires, al centro Hellinger, estuve todo un día compartiendo un taller con 60 personas que había, y ese día yo no hice nada mío, estuve sentada en una silla mirando lo que se hacía, y bueno, cuando vi lo que era... es como que te empiezan a pasar internamente un montón de cosas porque entras como en otra dimensión, ¿no? En otra dimensión interna, ¿no? Sí. No en otra dimensión de nada extraña, ¿no? Que no se malinterprete. No vamos a viajar. No. De golpe conectar uno con una posibilidad de mirar desde otro lugar totalmente diferente los vínculos, las dificultades, el sufrimiento. Y vos veías, yo veía en la gente como se iba transformando el sentir, la cara, la actitud de la persona, ¿no? Uh-huh. Y yo ese primer taller ya dije, esto quiero yo, quiero hacer esto, quiero poder mirar desde este lugar las cosas, ¿no? Y te aseguro que después para mi vida personal, para mis hijos, todos mis vínculos y todas las cosas familiares me sirvió muchísimo. Fue una herramienta maravillosa de comprensión y de acomodamiento a un montón de cuestiones, ¿no? Contanos cómo son los talleres, ya que empezaste vos a contarnos. ¿Cómo es un taller? ¿Uno va? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué no se hace? Hay dos maneras de hacerlo, esto de las constelaciones. Una es el taller grupal, donde Sí. hay obviamente un grupo de gente, y se puede hacer también lo que es una constelación individual, ¿no? Uh-huh. En la grupal, bueno, digamos, hay un coordinador, que es el constelador, el grupo de gente, y va gente que puntualmente quiere trabajar algo en ese momento, ¿no? No necesariamente se tienen que conocer entre sí. No, la mayoría de las veces no se conocen. Y el tema tampoco es conocido, o sea, cada uno No, vos, es que nadie sabe nada, digamos, exacto. del que va, ¿no? Entonces, bueno, pasa la persona que quiere trabajar algo, se le pregunta cuál es el tema, y entonces se plantea la constelación. Se configura, digamos, una imagen físicamente, se pone en el medio a una persona que representa a la persona que consulta, Uh-huh. y suponete que el vínculo sea, no sé, con una madre, le pide a otra persona del público que sea la madre, que represente, ¿no? Sí. Y se los pone ahí en lo que se llama el campo, ¿no? Y ahí se les pide que sientan simplemente qué información les llega, que sin hablar. Y empieza a pasar algo que es inexplicable desde la razón, ¿no? Y que solo, si lo vivís, solamente puedes entender, o sea, es difícil transmitirlo en palabras, porque justamente no es algo racional, que os digas, no, es esto, porque no. Empieza a pasar y todo el mundo que está ahí empieza a sentir que está pasando algo energéticamente, que viene una información de la persona, suponete esta madre a la que esa persona que no conoce está representando, trae la información, el sentir de esa persona. Uh-huh. Entonces, bueno, a partir de esa información que aparece en ese momento, que no es previsible, nadie la sabe, nadie la conoce, ni siquiera el constelador la sabe en ese momento, se empieza a trabajar y se ve dónde está el desorden, dónde está la dinámica, qué es lo que está influyendo. Entonces, bueno, se empieza a hacer como un trabajo de reparación. Y ahí el rol del constelador, ¿en qué consiste? El rol del constelador consiste primero en ver cuál es la dinámica que está en juego, que obviamente la persona no la puede saber, ¿no? Y en reparar se utilizan como frases movilizadoras que desatan como una energía especial, o sea, Uh-huh. hay que estar, es algo diferente, ¿no? No es un taller convencional donde uno va y con la mente entiende todo, es algo que se siente, ¿no? Más que todo se siente, pero lo que sí también sentís es como la persona cuando termina el trabajo no está igual que cuando vino. Algo pasó internamente en ella y lo increíble es en todas las personas que estuvieron participando. Eso te voy a preguntar, porque vos dijiste que en el primer taller no participaste, pero no trabajé, algo te llevas. No trabajé nada propio, digamos, Exacto. no fui yo a constelar. Sí. Pero yo te puedo asegurar que la cantidad de cosas que yo resolví ese día sentada en mi silla eran cataratas de información emocional que me caían de atar una cosa con otra, de comprensión, ¿no? De una comprensión distinta. Eso es lo que tiene maravilloso el trabajo de constelaciones, ¿no? Que aún los que no van a trabajar nada en ese momento trabajan, pero infinidad de cosas. Incluso a veces, qué sé yo, va una persona a constelar y constela otro primero, y cuando va a constelar el segundo ya no necesita, porque ya con el trabajo del otro resolvió lo que, ¿entendés? Comprendió algo su alma internamente que ya está. Está bien. ¿Entendés? ¿Y las personas cuántas veces constelan? Como decís vos, puede ser una.
¿O puede ser normalmente sesiones? Hay gente que lo talleres. toma como terapia. Claro, Perdón, también. No, exacto. esto está bueno que lo digas porque no es una terapia, ¿no? No hay ni un diagnóstico del paciente, no le llamamos incluso paciente, es consultante. Ujú. Claro. No hay ni un diagnóstico ni un tratamiento de la persona. La persona tiene una necesidad en ese momento de trabajar algo que le genera dolor o quiere correrse de un lugar, bueno, se trabaja eso puntualmente y la persona se fue y por ahí no la viste nunca más en tu vida. Y ese fue el trabajo de la constelación, ¿no? No es una terapia sostenida, Ajá. ¿sí? Es algo que la persona resolvió o sea, la persona en ese momento ya se tiene que ir con algo resuelto. Ah, Claro. Esa es la idea es esa, ¿no? O sea que no Claro. reemplaza a un psicólogo o un psiquiatra, o sea, no es absolutamente una no. terapia de este tipo. No, de, no. de- Son cosas diferentes, son alternativas diferentes. Ya te digo, se trabaja esa vez. La persona puede venir a los 6 meses o al año y trabajar otra cosa. Pero no es que vos le decís, venga, ¿entendés? No. No. Es una cosa que la trabajaste y la soltaste. Es así, perfecto. ¿no? Perfecto. Algo así. Cuando te escucho hablar me resuena mucho la palabra libertad, ¿no? Ajá. Hay una frase que un poco le hemos dicho acá en la mesa de que cuando uno no trabaja algo que está en su pasado se convierte en su destino. Ujú, sí. ¿Estamos determinados por la historia nuestra familiar transgeneracional? ¿Somos verdaderamente libres? Porque yo, en lo personal, yo pensaba que una mezcla de las dos cosas, ¿no? Ujú. Pero ¿cómo, Sí, bueno. cómo se juega la libertad en todo esto que estás contando? Bueno, estás yéndote a un plano muy filosófico. Yo no soy filósofa, me encanta todo el tema, pero bueno, creo que en realidad, cuanto más conozcamos nuestros condicionamientos, más libres vamos a ser, ¿no es cierto? Dicen que los que saben que el libre albedrío prácticamente no existe, ¿no? Porque aun cuando creemos que elegimos, igualmente estamos condicionados por cosas que nos hacen elegir en ese sentido, ¿Por ¿no? quiénes somos? ¿No? Y claro, y aparte, bueno, por supuesto que la historia familiar nos condiciona, nos hace ir por determinados caminos, pero el tema es este, ¿no? Lo que vos decís. Creo que yo asociaría libertad con conciencia, ¿no? Sí. Si me pidieras que hiciera ¿no? Porque cuanto más conciencia tengas de todo lo interno que nos maneja, bueno, más libre Uno verdaderamente uno es. puede ser, me parece a mí, ¿no? Creo que pasaría un poco por ahí, desde mi humilde opinión. Bueno, buenísimo, Pato. Y también te presenté con una frase dificilísima que la voy a repetir para que la gente la razone. Descodificación biológica de enfermedades. ¿Qué quiere Sí. decir descodificación biológica? Bueno, este es otro método que existe que es maravilloso, a mi juicio, ¿no? Que sostiene como que todo lo que pasa en nosotros, en nuestro cuerpo, así como en la naturaleza y en los animales, en las plantas, todo existen leyes que hacen que eso funcione, de hecho nosotros mismos, ¿no? La biología actúa en nosotros sin nuestro consentimiento, Sí. digamos, ¿no? Como que hay un inconsciente biológico que hace que haya determinadas leyes que rijan nuestra vida, nuestro funcionamiento. Entonces, que cualquier síntoma físico o enfermedad que aparece en nuestro cuerpo es como un nuevo enfoque de lo que es enfermedad, digamos, ¿no? De lo que hasta ahora yo creía, y supongo que mucha gente, de lo que es una enfermedad. Ujú. Uno normalmente piensa, la enfermedad que es algo que hay que atacar, que hay que erradicar del cuerpo, que hay que sacarse de encima lo antes que uno pueda. La descodificación biológica plantea como una comprensión desde la mirada biológica de qué está pasando en nuestro cuerpo, qué sentido biológico tiene eso en nuestro cuerpo, y parte también de la base de que cualquier síntoma es producto de un estrés vivido en algún momento por la persona que no pudo ser procesado, elaborado, ¿no? Ujú. Ni comprendido. Ujú. Entonces, cuando aparece un síntoma físico, la pregunta de la biodescodificación es ¿para qué apareció esto en mi vida? ¿No? ¿Cuál es el sentido que esto tiene en mi vida? ¿No? Siempre la enfermedad nos trae un mensaje, porque en realidad no nos enfermamos de cualquier cosa, ¿no? La biodescodificación sostiene, y de hecho está demostrado científicamente, hay una correlación entre un conflicto determinado que yo he vivido en mi vida y el síntoma que me aparece, ¿no? No me enfermo de cualquier cosa. Claro. Te voy a dar cualquier ejemplo así, grosso, no sé. Suponete un nene que vive en una casa que es un infierno, donde hay gritos y peleas y los padres se pegan y una situación de mucha violencia. El nene posiblemente desarrolla una patología de oídos, ¿no? Porque no quiere... O sea, es tan literal como esto, Yo te iba a nuestra biología, preguntar, ¿no? tengo una amiga que dice por ahí que estás con dolor de garganta, me dice, te Sí. quedaste con algo guardado, ¿no? Lo que Ujú. dijiste, es más o menos eso, ¿no? Y sí, exactamente, porque tenemos que pensar como, ¿para qué sirve cada órgano? ¿No? Claro. Entonces, cuando aparece un síntoma en un órgano es como para potenciar
la función del órgano, que no lo estamos, suponete que en la naturaleza, mira, pasa esto, suponete un zorro que se come una pata de conejo y le queda, digamos, en el estómago esa pata sin poder digerir. Entonces, ¿qué hace el animal? Se retira, se esconde en un lugar, su inconsciente biológico le manda más ácido clorhídrico y si no es suficiente, más células estomacales, que llamaríamos nosotros cancerosas, ¿no? Para que digieran ese bocado indigerible. Sí. Nuestra biología funciona igual. La única diferencia es que nuestro inconsciente no sabe, no distingue lo real de lo imaginario. O sea, si yo tengo en mi vida una situación, en mi familia, en mi pareja, que no puedo digerir, ¿no? Sí. Voy a seguramente empezar con gastritis, problemas de estómago, dolores, porque para mi inconsciente es como si yo tuviera la pata del conejo en el estómago. Hay algo que tengo que digerir simbólicamente. Exacto. Porque, viste, esto lo ves clarísimo en los sueños. ¿Vos viste cómo siente uno las cosas en los sueños? Como si fueran absolutamente verídicas. Sí. El miedo que te agarren, el miedo que te maten, ¿no? Sí. Y no lo estás viviendo realmente. Pero para tu inconsciente sí. Por eso estás generando químicamente en tu cuerpo una respuesta de adrenalina, de taquicardia, de sudor. Y no lo estás viviendo. No lo estamos viendo. ¿Entendés? Entonces, nuestro inconsciente tiene esta característica, que no sabe si es real o imaginario. Lo que importa es la vivencia que yo tuve sobre la situación. Pato, y con esta descodificación, digamos, el trabajo que vendría a ser como un análisis de tratar de hacer consciente algo que el individuo no es consciente, Exactamente. lo expresa a través del cuerpo, pero no lo puede, digamos, no llega a la conciencia. Exactamente. El trabajo que se hace es buscar lo que se llama el resentir. El resentir sería la emoción primera que yo tuve ante un hecho de estrés en mi vida y que quedó codificada, ¿no? En mi inconsciente y que no pude procesar en ese momento, que no pude elaborar, ¿no? Ajá. Entonces eso es como hacer el camino hacia atrás, desde el síntoma hacia buscar la emoción originaria, ¿no? Ajá. Como recorrer ese camino, porque todos tenemos, digamos, un umbral de tolerancia ante el estrés, ¿no? Sí. Y de hecho estamos permanentemente expuestos a montones de situaciones de estrés, pero no siempre nos enfermamos. ¿Por qué? Porque hay, digamos, algunas las podemos procesar y ya está, y les encontramos solución, pero otras no. Entonces, cuando ese umbral de tolerancia es superado, se codifica, ¿no? Perfecto. A nivel psíquico. Entonces, se hace un programa. Y este programa, digamos, la enfermedad es el resultado de una programación psíquica. Ajá. Entonces, haciendo el camino hacia atrás, se busca esta emoción, se intenta que la persona conecte con esa emoción y asocie, ¿no? El síntoma con la vivencia. Con lo que le sucede hoy. Entonces, cuando la persona hace esta conexión así, automáticamente comprendió internamente. Y muchísimas veces el síntoma desaparece porque ya no tiene necesidad de mostrarse. Eso te iba a preguntar, ¿es como, es la cura, podemos decir, o es... Se sana la solución? persona. Sí, muchísimas veces se sana. Ahora, ¿de qué depende que la persona se sane o no? También es otra pregunta que es interesante hacer, ¿no? A veces la persona resuelve el conflicto, ¿no? Porque una cosa es que yo tome conciencia de cuál fue el conflicto, a veces lo puedo resolver al saber cuál es el, digamos, el motivo. A veces no lo puedo resolver, a veces no lo quiero resolver. Porque normalmente, Claro. a ver, la solución a nuestro conflicto, ¿cuál sería? La que nosotros no queremos implementar. Porque Claro. si yo estoy, volvemos al caso de una relación, por ejemplo, si yo estoy con con un problema de un sumo estrés por una mala relación de pareja y me enfermo, ¿no? Me enfermo de una mama, que es una cosa asociada a la sexualidad, o de útero, o de ovarios, o algo que tenga que ver con mi sexualidad, digamos, si no resuelvo el conflicto que a mí me genera el estrés, mi síntoma no va a desaparecer. Claro. Porque sigo como alimentando el estrés. Claro, Entonces, pero quizás la solución sería, por ejemplo, dejar la relación de pareja y vos no la querés, exactamente, no la querés asumir. Exactamente. Y, o sea que en realidad la solución está en lo que no queremos hacer y por eso nos enfermamos. Por eso Claro. la te dice, ojo que acá, ¿no? Pero es interesante esto de ver que la enfermedad tiene como siempre un mensaje, ¿no? Y digamos, estas dos cosas que estuvimos hablando de constelaciones y de Sí. la decodificación, es como que en algún momento también las podemos conectar. absolutamente se complementan. Exactamente, porque Totalmente. si yo necesito solucionar mi problema de estrés, con esta constelación podría llegar a las... Exactamente, que de hecho yo trabajo combinadamente con las dos cosas y de manera intuitiva voy yendo como combinando, articulando las dos cosas, ¿no?
porque en realidad las constelaciones también buscan bajar un estrés, o sea, transformar un sufrimiento, y en el sufrimiento hay estrés, y la biodescodificación también intenta bajar un estrés, o sea, desde una parte emocional, desde una parte biológica, desde la comprensión psíquica, o sea, desde un montón de enfoques, ¿no? Juntos, bueno, ¿qué se busca? El bienestar, ¿no? Pato, ¿y cuál fue tu experiencia personal de ayudar a alguien más concreta o que más te movilizó con esto de la descodificación? Así como una anécdota. Bueno, hace poco que estoy trabajando en realidad con la descodificación, porque es una formación que hice el año pasado. Pero bueno, todavía no tengo una experiencia así que te pueda decir, porque además es como que uno suelta a la persona. Vos no estás después preguntándole, ¿te curaste? Claro. ¿No te curaste? ¿Estás bien? Claro. Sé que ha habido mejoras en las personas con las que he estado, sé Claro. que han visto un montón de cosas, han comprendido, y bueno, es todo Claro. un camino que además hay una parte que la persona tiene que hacer. No es que sea una varita mágica que vas a hacer así, ting, y, Claro. y solucionó. La persona hay una solución práctica que tiene que buscar en su Si vida vos le das después. la herramienta, podríamos decir... Vos le haces, digamos, le haces tomar conciencia de la información que está Claro. actuando en ella, ¿no? Que asocie el síntoma con el conflicto. O que resuelve el para qué. Exacto. Pero hay personas que aún sabiendo no se corren del lugar y persisten con su síntoma, y personas que lo comprenden y deciden modificar su vida, porque en realidad la enfermedad es eso, una gran oportunidad, como una luz roja, decir, a ver, algo me está pasando, mi cuerpo me está diciendo, ojo que acá hay algo que está desacomodado, y yo puedo escucharlo o puedo no escucharlo, Perfecto. o quedarme tomando remedios toda mi Claro. vida y nunca resolver el conflicto, ¿no? Patricia Mullen, vos sos de Suipacha y venís una vez por mes, quizás más seguido aquí en la ciudad de Ahora estoy viniendo Pehuajó. más seguido, sí. Bueno, y te vamos a viajar para la provincia porque este programa se emite en todos lados. Así que, ¿por qué no nos das un teléfono, un método de contacto para Dale. que la gente que le interesó esta nota quizás te Dale. pueda contactar? ¿Cómo no? Por Facebook me pueden contactar, por ejemplo, Patricia Margarita Mullen es mi nombre, con doble L, Mullen, y después te doy mi teléfono, que es 02324 1546 30 28. Y después te quiero comentar una cosita más, que estoy haciendo también una serie de talleres sobre vínculos, ¿no? Ya hicimos el primero en Pehuajó hace unos días, y realmente me sorprendió ver cómo trabajaba la gente, ¿no? Como las ganas de trabajar y de ver estas cuestiones que tienen, ¿no? Cuando tienen por ahí la oportunidad. Hicimos uno sobre vínculos en general, voy a hacer ahora a fin de septiembre uno con vínculos con los padres, después otro vínculo con la pareja y vínculo con los hijos, ¿no? Que de todas maneras están todos, digamos, Relacionados. engrampados porque, a ver, somos padres por cómo fuimos hijos y bueno, toda esta cosa que no somos una cosa en una relación y otra cosa en otra, ¿no? Creo que es interesante como poder ir conociendo un poco de estas cosas, ¿no? La comunicación, qué pasa con cómo nos comunicamos, las dificultades al comunicarnos, cómo emitimos nuestros mensajes, ¿no? Cuántas emociones hay en esto, cómo se distorsiona la comunicación por todo lo que nos pasa a todos, ¿no? Bueno, fue muy lindo el taller, que las chicas estaban recontentas. Bueno. Fue una linda experiencia. Ah, y qué bueno, interesante. y después de lo de vínculos, bueno, por ahí voy a ir haciendo también talleres sobre distintas temáticas, que bueno, ya arrancamos, digamos, con eso también, quería compartirlo con ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Perfecto, contá con este espacio para cuando quieras comunicar y seguramente, ojalá te lleven las consultas. Bueno, muchas gracias por invitarme, como siempre, María Elisa. Esto fue una nota con Patricia Mullen, facilitadora en constelaciones familiares y en descodificación biológica de enfermedades.